Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que al final me voy a acostumbrar a hacer los directos a las 8 de la tarde en vez de a las 9:30. También tiene su cosita. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hola, hola. Bueno. Pues hoy vamos a hablar. Tenemos a una invitada muy especial. Una amiga además profesionalmente muy buena. Y que a mí me encanta porque primero, es una mujer que tiene, si no recuerdo mal, me va a corregir, tiene 7 libros escritos de desarrollo personal, ni uno ni dos, 7. Y eso es telita, ¿eh? Ser capaz de escribir 7 libros hay que tener un coco de narices. Pero es que además es una mujer que sabe navegar en aguas turbulentas. Así que, y eso también es todo un arte. Una mujer que es coach profesional, y a la cual admiro por saber, por estar en esos ambientes tan complicados y saber navegar y saber meter la patillita y saber cómo dirigir con el coaching para el mayor bien de todo el mundo, y más porque está en la tele. O sea que ya no digo nada más. Y además, muy contento de tener aquí su libro. Además hicimos una entrevista, la pude entrevistar sobre su libro, Renuévate, que fue el último. No sé si habrá escrito otro, porque claro, llevas tantos, Cristina. Estoy hablando evidentemente de Cristina Soria. De Cristina, que ya sé que andas por aquí y cuando quieras me solicitas entrar. Y una gran coach, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es cómo mejorar la comunicación con los gestos, o sea, mejorar nuestra comunicación también no violenta, o sea, ser capaces de comunicar, desde el corazón, ¿no? Y no tanto desde el miedo, no tanto desde ese ego, ¿no? Que siempre está y nota que de alguna manera siempre tiene que defenderse, y al final estamos defendiéndonos, atacando, criticando. Bueno, la comunicación a veces es terrible. Y es todo un arte que se puede aprender. Y bueno, pues vamos a ver si aportamos nuestro granito de arena con... Y bueno, pues un placer como siempre tener a Cristina. Es la primera vez que la invito a mi canal. Las últimas, miento, la segunda, porque con el libro fue la primera. Pero ella fue la primera que me entrevistó en El Bicho. Yo casi no tenía ni idea, absolutamente ni idea de Instagram, y ella fue la que me hizo la primera entrevista. Luego me la hizo Anne, pero Cristina fue la primera y siempre estará en mi corazón además. Así que vamos a ver, Cristina, sobre la comunicación, ¿verdad? La comunicación no violenta, cómo podemos usar nuestro cuerpo, nuestro verbo, ¿no? Para mejorar la comunicación. ¡Hola! Muy buenas, ¿qué Mi tal querida estás? Cristina. ¿Cómo estás? Bien, y lo bien que ¿Cómo lo estás? La pasamos en los presentación que has directos. Yo hecho. tengo que decir que me lo paso muy bien con Cristina en los Sí, directos. nos lo pasamos muy bien en nuestros directos. Te digo que la presentación que has hecho parecía que estaba en la guerra, aunque casi, ¿eh? Bueno, yo no veo la tele y reconozco que te conocí por el curso Neurociencia para Coaches, porque como no veo la tele no sabía que tú salías en la tele. Pero para mí eso es territorio hostil donde tú estás. Hay que Bueno, tener todo es mu- adaptarse al medio. mucho aceite para... Hombre, ha sido muchos años. Yo creo que la primera vez, bueno, en televisión llevo, pues más que en Sálvame, porque yo empecé en otra cadena, yo empecé en Antena 3 en Espejo Público. Pero sí, más de 10 años, 11 años en este programa ya voy a hacer, o sea que imagínate. Vamos, Sí, lo sí, que no sí. hayas visto tú en ese programa no lo ha visto nadie. Bueno, no te creas, muchas veces yo digo, lo que pasa en este programa y lo que yo veo es lo que nos encontramos luego en la calle, lo que pasa es que no tenemos cámaras que nos estén grabando todo el tiempo, y entonces cuando lo vemos en el otro es como, madre mía, qué barbaridad, pero en nuestra vida, de mejor, menor manera, más o menos hacemos muchas cosas similares, eso no seamos tampoco falsos en esto. Oh, totalmente. Todos tenemos un bicho, un ego Ahí que está, critica, ahí que está. juzga, que se mete con el otro. Bueno, en fin, en fin.
que se Ahí está. culpa, que culpa a los demás. Oye, Cristina, Dime. este era el séptimo, ¿correcto? Sí, lo que pasa es que ya el octavo está casi en máquinas. Ya me lo imaginaba, digo, no sé, igual meto la pata y digo que... Sí, sí, el estado, pues el año pasado no publiqué nada, descansé. Me hicieron una propuesta que me gustó mucho, he cambiado de editorial. También dentro del mundo del desarrollo personal, pero lo he dirigido más hacia las relaciones personales y hacia las relaciones de pareja. Y me lo he pasado muy bien escribiéndolo. Mis editoras también se lo han pasado muy bien porque me escribían, es que, qué verdad, es que me siento reflejada, es que tal. Entonces, bueno, pues eso te das cuenta que tiene sentido lo que hemos escrito y Efectivamente. saldrá en septiembre. O sea, que de momento todavía estamos ahí antes de meterlo en máquinas. Bueno, pues oye, seguro que es un éxito y seguirás abriendo conciencias. Bueno, por lo menos vamos a abrir ventanitas y vamos a pasárnoslo bien y vamos a relativizar muchas cosas. Que es verdad que hay cosas, y tú lo sabes mejor que nadie, que son más fáciles de solucionar si dejamos aspectos como el ego a un lado y hacemos algo básico en nosotros que es comunicarnos, ¿no? Que en parte es lo que vamos a hablar hoy. La comunicación yo creo que resolvería tantas cosas si de verdad nos comunicáramos eficazmente, escuchando al otro de forma activa y dejáramos nuestro ego a un lado en el que no quisiéramos imponer nuestra propia opinión como única o queriendo cambiar al otro siempre. Yo creo que solucionaría en todos los aspectos de la vida del ser humano. Absolutamente, absolutamente. Mm. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por hablar? Por ¿O por...? hablar, sí, pero, ya, pero por hablar, pero que es distinto a comunicarnos, ¿no? Hablar nos han enseñado, yo creo que unos mejor que otros hablamos, alguno que ha necesitado un logopeda para articular mejor las palabras, tú que tienes niños pequeños ya conoces ese proceso de aprendizaje del lenguaje y cómo nos expresamos, pero luego comunicarnos es otra Sí. historia. O sea, comunicarnos no es solamente hablar y emitir sonidos y palabras, sino que en la comunicación hay una intención. Y una intención, bueno, que puede ser por expresar lo que sentimos, puede haber una intención que es por llegar a un acuerdo, puede haber una intención de conocer al otro, puede haber una intención de venderme yo, vender mis productos, ¿no? De vender mis experiencias, lo que yo sé, mis conocimientos. Y entonces eso ya son palabras mayores, ya eso no es hablar por hablar, como aquel programa que existía, sino esto es comunicar. Y ahí sí que tiene que haber una intención de comunicación. Fíjate que Buda decía que el factor mental más importante de todos era la intención. Porque no hay nada que hagamos o digamos, que todo lleva una intención. Absolutamente todo. Es lo que da inicio al movimiento, la intención. Fíjate. Ahí está, fíjate, yo ayer que estuve en el programa analizando una relación de pareja horrorosa, tormentosa, un divorcio horrible entre dos personajes conocidos, analizando esa comunicación verbal y no verbal, yo preguntaba que cuál era el para qué de esa comunicación, qué intención había en expresar esos sentimientos que eran reales, porque son sentimientos reales, pero qué intención existía, qué para qué existía a la hora de comunicar lo que se estaba comunicando y el momento que se estaba haciendo. Entonces, es lo que tú dices, hay una intención y también tiene que haber una intención para querer comunicarme. Si yo no me quiero comunicar, no va a existir nunca, ¿no? Y si yo de verdad quiero comunicar al otro algo, primero tiene que haber un deseo y obviamente hay un para qué. ¿Para qué te quiero comunicar esto? Y en eso nos han enseñado, yo creo que menos, sobrevivimos, es algo mucho más instintivo que tú sabes, ¿no? Y hay comunicación mucho más instintiva, que por eso muchas veces la comunicación es agresiva, Sí. porque se produce una situación de, oye, yo tengo que resolver este conflicto como sea, o tengo que salir de esta situación, o tengo que pedir auxilio, o tú estás atentándome, estás cruzando ciertos límites y mi comunicación es mucho más agresiva. Y ahí también hay una intención, ojo, que a lo mejor sobrevivir, es poner límites, es dejar claro mis opiniones, lo que pasa es que no siempre las formas son las adecuadas. Es que desde mi punto de vista, para comunicar desde el equilibrio, tienes que estar tranquilo y de alguna manera comunicarte con el lóbulo frontal, no con el animalillo que llevamos ahí que está todo el rato ahí Ahí ladrando. está, ahí está. Y claro, o lucha o huye. Ese es el animalillo siempre. Y comunicándonos es exactamente igual.
Sí, sí, es verdad. Y fíjate que hay que pararse a pensar, ¿no? Esos microsegundos que transforman una comunicación en asertiva y deja de ser agresiva, son unos segundos que necesitamos, pero es que no siempre tenemos esos segundos para de repente decir, ah, espérate, voy a parar y cómo voy a comunicar esto, que además cuando lo haces desde la calma y conociendo bien, conectando contigo y con tus emociones, seguro que la comunicación es mucho mejor porque no nos dejamos llevar por ese animalillo que tú dices. Entonces, esa es una premisa. Y luego para mí es muy importante en la comunicación la coherencia, que es algo que últimamente veo que brilla por su ausencia en muchos ámbitos y que es importante ser coherente con uno mismo, con lo que es uno mismo, con lo que siente y con lo que está transmitiendo más allá de las palabras. ¿No? Entonces, cuando no hay coherencia y cuando yo transmito algo que yo no me estoy creyendo o que no forma realmente parte de mí, o yo estoy impostando algo, nos valdrá el teatrillo un tiempo, porque podemos engañar, pero al final hay algo que dices tú, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Aquí esta comunicación no está siendo sincera, o tú me estás contando un cuento, pero no estás siendo realmente tú. Y eso hace falta mucho para comunicarnos con los demás. Es cierto, tu fillo a esa novela, a ese libro de las parejas, ¿eh? Creo que esto lo estás comentando y me veo visualizado con alguna pareja o me veo en relación de pareja que a veces... Sí, pero fíjate, y en otras muchas, en las parejas, por supuesto, la comunicación es uno de Totalmente. los pilares básicos de una relación de pareja que queramos que sea estable. Pero fíjate, ahora que volvemos a estar en campaña electoral nuevamente, porque esto es como el tren de Perdona, la marmota. nosotros tenemos el retiro con el maestro Zopa del 14, del 17 al 24, 7 días. Estamos todos cruzando los dedos, que no nos toque mesa. Esa, Bueno, en fin, un que me desastre. lleguen las papeletas para poder votar por correo, ¿no? Y en esa comunicación de nuestros políticos, pues en muchos casos también sigue faltando esa coherencia, ¿no? Porque mi intención es vender algo o atraer algo, pero ¿dónde está mi esencia? ¿O qué medios utilizo para llamar la atención en esa comunicación? Y en nuestro día a día, ¿cuántas personas hablan de cara al público y se comunican con personas desde profesores, médicos cuando se comunican con sus pacientes, un jefe ante un equipo de trabajo, speakers profesionales también, en el mundo del desarrollo personal, bueno, lo que comunicamos. Pero, ¿y cuántas veces hay coherencia? Pero fíjate, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero según tú te vas trabajando, que trabajarte simplemente es ir parando tu péndulo. Yo, como siempre veo péndulos, es ir equilibrando un poco los extremos. Estás más en comunicación con ese inconsciente, con esa sabiduría interna, con esa sensibilidad que te dice si hay incoherencia o no. Ahí están las microexpresiones faciales, que muchas veces de Paul Ekman, que claro, tu inconsciente está viendo que hay una incoherencia entre lo que la persona dice y las expresiones de tu cara, que son en menos de un segundo. Pasan muy rápido. Entonces, claro, Nada, tú conscientemente a microsegundos. lo mejor no lo ves, pero tu inconsciente lo ha visto y te dice, oye, que hay esta persona, claro, una persona más inconsciente, más visceral, más reactiva, pues es más fácilmente manipulable, ¿verdad? Una persona que Sí, está más trabajada, o sea, que está más en su interior, que está un poco más calma, le resulta, aunque por supuesto, en fin, todos hemos podido ser, entre comillas, ¿no? Embaucados. Y fui a las parejas, o quién no nos ha comido a veces la orejilla y has dicho, joder, pues y parecía tal y luego me ha salido rana, ahí ¿no? Pero bien, está, me ha ahí comido está. bien la orejita, ¿no? Pero es verdad que cuanto más estás trabajado, esa sensibilidad, esa intuición te está diciendo, lee más. O sea, es un lenguaje más corporal, ¿no? Además de lo que estás escuchando. Sí, porque como tú dices, aunque es verdad que sabes que a mí me apasiona la comunicación no verbal y una parte importante son las microexpresiones y los gestos que realizamos con nuestro cuerpo, eh, enseñas, ¿no? A detectar ciertos códigos, que los códigos al final lo que nos hacen es darle sentido a eso que estamos intuyendo. Mm. Pero,
pero todos de alguna forma nuestro cerebro capta ciertas cosas sin tener mucha idea, porque eso es lo que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de la historia. Es decir, tú te imaginas al hombre de la caverna, ¿no? O a la mujer de la caverna que no tiene ni idea de microexpresiones, de comunicación no verbal, y sobrevivía, y ahí estaba su instinto, ¿no? Su cerebro más instintivo, que era, oye, hay que comer porque tenemos hambre, o hay que salir a cazar, a defender, a proteger, a recolectar. Tú te imaginas que ellos no sabían nada de esto y han sobrevivido. Entonces, claro, nuestro cerebro es muy inteligente y a nuestro cerebro además le gusta cierta armonía y le gusta esa coherencia que existe entre mi comunicación verbal y mi comunicación no verbal. Cuando tú tienes mucho conocimiento e incluso aprendes muchas técnicas de oratoria para aprender a hablar en público, que es algo fantástico, no se nos puede olvidar fijarnos bien y entrenarnos en esa comunicación no verbal. No para impostar, pero para reconocer lo que estoy comunicando al otro y lo que el otro ojo, mi interlocutor, me está comunicando a mí. Porque hay veces que yo quiero transmitir cierto conocimiento y cierta imagen y la incoherencia está en mis gestos o en mis microexpresiones o incluso en la apariencia que yo tengo a la hora de exponer eso. Pero claro, si yo estoy hablando a alguien, comunicándome con alguien y yo no capto y no presto atención, que ahí está esa escucha activa, lo importante que es en la comunicación, presto atención a algo más de lo que es el lenguaje verbal, sino es a sus emociones, cómo las está sintiendo, cómo se encuentra, qué creencias puede tener esa persona que está comunicándose conmigo. Si yo no me entreno en eso, esa comunicación en algún momento se rompe. Sí, hay una técnica que no sé si conocerás, bueno, que se llama Verbal Aikido. ¿Te suena? Bueno, No, ¿cuál la es? explicó hace unos años Freddy Kaufman. Sí. Está por YouTube y bueno, es una técnica bastante extendida de comunicación, de gestión de la comunicación en un entorno complicado. O sea, imagínate una persona que está emocionalmente pues pasada, por decirlo así, perdiendo un poco las maneras, ¿no? Entonces es una gestión en el Aikido, es un arte marcial muy noble porque lo que usa es la energía de ataque del oponente para derribarle, bloquearle y que se relaje porque le tienes bloqueado, ¿no? Y le haces daño. Si cuanta más fuerza aplica, más dolor. Entonces, nunca ataca, siempre utiliza la fuerza del oponente. Claro, el verbal aikido es un poco lo mismo. Una persona que está muy enfadada viene muy, muy reactiva con un secuestro amigdalar fuerte. Entonces, la otra persona mantiene pues el control, entre comillas, escucha a la otra persona, aunque diga barbaridades, pero se calla, porque es verdad que es difícil callarse a lo mejor cuando la persona te está diciendo muchos improperios, está muy enfadada, porque hay una parte nuestra como que quiere defenderse o que quiere, pues que no, esto no es verdad, es que esto no es verdad, voy a parar y en cuanto pare, o le voy a parar para decirle que es... Pero esa persona está ciega porque tiene un secuestro amigdalar, o sea, no escucha. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que permitir, entre comillas, vamos a ver, otra cosa es que te falta unos límites y esa claro, agresión a ver, no. evidentemente, ¿no? Pero si te está faltando al respeto verbalmente, también hay que apretar el culete. Yo siempre digo, apretamos ahí el ano, ahí nos ponemos tiesos, ¿vale? Y estamos más en nuestro cuerpo porque en realidad no es nada personal contra ti. En realidad está enfadado por algo, ya lo decía Buda, o sea, reaccionamos a nuestros pensamientos, no a lo que tienes fuera, ¿no? Pero entonces, si tú no te lo tomas de manera personal y escuchas, cuando la persona te ha dicho todos los improperios del mundo, se va a quedar más tranquila esa persona. ¿Por qué? Porque ha vomitado todo ese veneno que tenía. Entonces, cuando ya tú con la escucha activa has recogido todo, en realidad te habla de su presente. ¿Por qué está tan enfadado? Para intentar solucionar las cosas, tú tienes que entender a la persona que está tan enfadada. Nadie quiere estar enfadado, todo el mundo quiere ser feliz. Por lo tanto, si alguien está tan enfadado es porque de alguna forma se ha sentido atacado, ofendido, defraudado, lo que sea. Entonces, cuando tú has escuchado, luego le puedes hacer lo que se llama un resumen de desintoxicación, que es, si te ha dicho que eres una malísima profesional, que no tendrías que estar ahí trabajando, tal, tú le dices, bueno, si no te he entendido
si no te he entendido mal, pues me has dicho con palabras iguales, ¿no? Que yo soy muy poco profesional, que no tendría que estar en ese trabajo, que no sé cómo me han dado en una tómbola, me han dado mi tal, lo que sea. Justo palabras textuales. Cuando tú escuchas las mismas palabras que tú has vomitado, una vez que ya te ha bajado el cortisol, porque ya has vomitado todo y te has relajado, y escuchas de otra persona las mismas palabras, ya como que, yo he dicho eso, bueno, no es para tanto, No ¿no? quería No decir, quería espera, me decirlo. has malinterpretado. Claro, no. Entonces ahí ya la persona, claro, como ha vomitado todo, se relaja. Y ahí es donde tú puedes preguntarle, vale, ¿esto de dónde viene? ¿Cuál es la razón por la cual estás tan enfadado? O sea, cuéntame el pasado. Y entonces te va a dar sus valores, sus creencias, lo que ha pasado. Cuando tú eres capaz de ponerte en los zapatos de la otra persona, entendiendo cómo se siente desde tu mapa, por supuesto, a lo mejor tú puedes decir, hombre, pues escuchando a esta persona yo también a lo mejor me podría haber enfadado un poco, porque lo que le ha pasado pues es Claro. una faena, ¿no? Y ahí es donde, al tener esa empatía y esa compasión, primero la persona le escuchas, luego le preguntas y luego al final ya terminamos en el futuro, hemos pasado presente, pasado, que son sus creencias, sus valores, lo que ha pasado en el pasado por el cual ha llegado a ese presente, futuro, y es, bueno, y a partir de ahora, ¿cómo podemos solucionar esto? Y le pides consejo. Entonces tú fíjate que de una persona que viene con un secuestro de amígdala enorme, tú le escuchas, no reaccionas, eres capaz de hacer ese resumen, de preguntarle por qué está así y luego de preguntarle, ¿y tú qué harías para mejorar, para intentar arreglar o sea, desde tu punto de vista, ¿qué crees tú que sería mejor? Entonces, hay gente que va a reaccionar mejor, peor, pero lo que sí que va a pasar es que esa persona se va a encontrar mejor, porque tú no has reaccionado, no has atacado. Claro, hacer eso implica Muchas horas de vuelo y mucho aguantar apretar el culo, mucho apretar el culo. y el silencio que tú hablabas antes, que muchas veces yo he escuchado eso, no, el silencio, pues porque esté callado o callada no significa que diga algo. El silencio dice tanto, comunica tanto y es una técnica que nosotros utilizamos, obviamente, para que tú sigas hablando, ¿no? Y que tú te escuches y que tú tomes conciencia. Pero claro, como tú dices, aquí hay un personajito que sale y dice, espérate, yo voy a intervenir o me voy a adelantar a lo que tú estás pensando o antes de que tú me contestes ya sé lo que vas a decir o lo que yo presupongo, entonces ya no te escucho más y también se rompe la comunicación. Cuando tú decías lo del ambiente hostil, yo he trabajado en el ámbito sanitario, todos los aspectos de comunicación no verbal. Claro, un ámbito sanitario que a día de hoy sigue llevando esas mascarillas, con lo cual cubrimos parte de nuestro rostro. Y la parte más importante, la que en muchos casos relata o puede definir un tipo de emoción o no, es desde la barbilla a la nariz, ¿no? Sí, Entonces, porque hay otras expresiones, otras microexpresiones que la parte de los ojos se pueden compartir diferentes emociones. sí. Y cuando tú les formas, que la intención es que haya un mayor acercamiento, una mayor escucha hacia esos pacientes, claro, ese sanitario también tiene que aprender a comunicar noticias que son feas y entender cómo se lo va a tomar el paciente y cómo va a ser tu argumento. Pero también tú tienes que observar a ese paciente o a su familia que está en un proceso emocional muy complicado por cuando vas al médico, no es porque te ha tocado la lotería precisamente, y también interpretar esos gestos. Entonces, muchas veces no es solamente ya el hecho de te lo cuento, te lo vomito, te lo escupo y te lo digo y yo, pues en mi experiencia me hace no ser sensible a tus emociones, sino que corporalmente pequeños gestos pueden hacer que el paciente se sienta más escuchado menos o más entendido menos. Porque yo me he encontrado casos, yo personalmente me he encontrado casos de llegar un médico, darte un diagnóstico horroroso, dantesco, quedarse tan ancho, repanchingado en su sillón, tú con toda el ansia echada hacia adelante a ver qué te va a contar y cuál es ese diagnóstico, echado para atrás, llegar, decirte un diagnóstico, ¿no? Y ahora me tengo que ir yo con esto que me ha soltado. Y la sensibilidad y la empatía y la escucha, o de llegar un médico a una habitación y sin siquiera mirarte a los ojos, soltarte una bomba nuclear con la que tú no estás preparada, para que no te has preparado, y es como tú dices, ya lo he escupido, tú te quedas con esto y yo me voy y ya no soy tan responsable. Entonces, claro,
en esa comunicación, en esos ambientes que no dejan de ser hostiles, más allá de lo que tú comentabas, de una comunicación que se puede producir agresiva porque alguien está vomitando todo lo que siente en ese momento por ese secuestro, se encuentran muchos ámbitos o en el ambiente ejecutivo, ¿no? Ante un despido de un empleado. No hay cosa más hostil. Yo creo que el que despide no despide alegremente, pero el que lo recibe se lleva un bofetón con la mano abierta. Prestar atención a esos gestos de la otra persona y observarte tú también, que es lo que tú decías, ¿no? El mayor autoconocimiento al final también hace que yo sea consciente de cómo me estoy comunicando corporalmente con el otro. La noticia es la misma, es igual de fea, de negativa, de mala, de tremenda, pero como yo lo comunico cambia mucho. Totalmente. El que de repente, claro, llegue un médico y te dé un diagnóstico y simplemente te coja de un brazo y te diga, pero tranquila o tranquilo, vamos a ver, me causa una cercanía hacia ese médico que yo le voy a dar más autoridad. Para mí va a ser una persona más responsable hacia mí que si yo soy un robot que te emite un diagnóstico. Entonces, es que en muchos ambientes, no solamente ya en el ambiente de nuestro día a día de comunicarnos con nuestro entorno, sino hay ciertos ambientes también que es sumamente importante. O cuando yo voy a una entrevista de trabajo, yo me he aprendido muy bien lo que tengo que comunicar en cuanto a mi currículum, mis aspiraciones, lo que yo quiero. Ahora hay cartas de motivación, cartas de todo tipo, ¿vale? Pero, claro, ¿cómo me presento yo ante la otra persona? Y el que te está escuchando y el que te está recibiendo con nuestra comunicación corporal, por mucho que digamos con esto, no, con nuestros gestos también comunicamos nuestra personalidad, si somos completamente sinceros o no, nuestro nivel de nervios o de estrés, comunicamos mucho. Y tener esa capacidad de, oye, me voy a conocer yo, pero también voy a prestar atención para conocer al otro y entrenar este ojo para que eso ocurra, la comunicación es mucho más efectiva. Fíjate que al final todo nos lleva un poco a conocernos nosotros, porque en esa tranquilidad, en esa quietud, en las entrevistas sobre todo, bueno, cuando tienes que hacer algo, ir a algún sitio donde puedes estar nervioso, lo más importante es ser tú mismo. Claro, el miedo, desde mi punto de vista, es la emoción más importante en nosotros porque es la más importante en el sentido, primero, por supervivencia, pero que nos afecta en muchísimos ámbitos de nuestra vida. Y ese miedo corporalmente se transmite, efectivamente. Creo que es una de las cosas que más se transmiten, en esa rigidez, en esa forma de hablar, en ese tono, en ese todo. Intentas estar tranquilo, pero tu cuerpo tiene miedo. Claro, ¿cómo entrenas para que tu cuerpo no tenga miedo? Pues ahí es donde está ese desarrollo, ese trabajo personal para quitarte creencias limitantes, emociones que te limitan, también hábitos que sabes que te están haciendo daño y que los sigues teniendo en tu vida, esa forma de hablarte, ese diálogo interno a veces tan duro que tenemos, tan exigente, que nos impide disfrutar realmente y que esa energía de disfrute, digamos, salga por los poros de tu piel, ¿no? Es que, claro, tú fíjate, tú has dicho los pensamientos, conocer y conocer nuestras creencias. Es que en la forma en la que yo me hablo, de la forma en la que yo me hablo, al final comunico al otro. Totalmente. Las palabras que utilizo vienen de cómo me estoy hablando a mí, de qué autoimagen tengo yo, de qué creencias tengo sobre mí, sobre mis oportunidades, y eso lo transmitimos. Entonces, claro, cuando trabajamos la comunicación, hay como un abanico, ¿no? O sea, yo no puedo olvidar trabajarte a ti internamente, trabajar esos pensamientos, esas creencias, esa falta de motivación si existe, o todo lo contrario, que puede ocurrir, para trabajar tu comunicación verbal, hacer un gran discurso en la proporción que sea, pero sin olvidar mi comunicación no verbal. Entonces, no puede fallar ninguno de esos tres pilares, porque si yo entreno a la gente en oratoria solamente pura y dura, pero no he trabajado previamente a esa persona cómo se siente, cómo se enfrenta o afronta esa situación, al final estaremos en el club de la comedia, a ver si me entendéis. Es decir, estaré representando un papel, me sabré cuándo enfatizar una palabra y cuándo no, qué chascarrillo, qué decir, qué no, me lo sé muy bien, pero no estoy siendo coherente en esto, claro. Y de verdad la gente
captamos, la honestidad se capta, la sinceridad se capta, aunque no hayamos leído un libro en nuestra vida, ni hayamos visto nunca la serie de Lie to Me, ni nada, o sea, da igual. Es algo que es instintivo, porque lo hemos necesitado el ser humano y lo hemos tenido que desarrollar como una habilidad nuestra para salir adelante. Y Fíjate, hay muchas sí, veces que se nos olvidan esas partes, ¿no? sí. Te iba a comentar, fíjate, no sé si opinas lo mismo, pero al final, bueno, yo creo que tenemos una profesión maravillosa. Ya sé que tú eres periodista y trabajas, pero yo para mí eres coach. Te he conocido como El coach. periodismo lo he dejado más de los años ya. Para mí eres compañera de profesión, ¿vale? Y para mí es una profesión maravillosa porque digo, ayudo a la gente, además me pagan, pero yo, para mí no es una profesión, es una forma de vida. Entonces, Totalmente. ¿qué implica para mí esa forma de vida? Pues todos los días intentar limpiar un poco el chapapote que va saliendo dentro de mí, la caquita que tengo emocional, poco a poco, conocer nuevas técnicas, una vez al año o 2 veces al año hacer algún curso, algo que me ayude a seguir profundizando, conociendo técnicas mentales, emocionales, que me ayuden a mí y pueda ayudar a mis clientes a que profundicen. Y creo que cuando vas siendo coherente dentro de ti en todo y el ego no lo podemos matar, esa identidad, esa personalidad, pero claro, hemos creado un ego falso, porque desde el miedo, basado en el miedo. Cuando te vas quitando ese miedo, ese ego se vuelve transparente, es como una máscara que, que no la ves ya. Entonces, ¿qué ves? Lo que eres tú, realmente. O sea, sigues teniendo ego, porque ego es el yo, o sea, David, No vais a Cristina, aparecer en la vida. pero no tienes que fingir. Cada vez finges menos. O sea, ¿por qué? Porque no te importa, porque no tienes miedo, porque tú eres así. Y a quien le guste bien y a quien no, pues también, ¿qué vamos a hacer? No podemos gustar a todo el mundo. Lo importante es ser feliz. Pero claro, eso que teóricamente todos no lo sabemos, el miedo interno es lo que hace que no nos deje sacar esa imagen real que queremos dar. Por eso Sí. creo que el coach, el terapeuta, el psicólogo, psicóloga, toda esta gente que está para ayudar a nivel, cada uno a su nivel, a nivel mental, es fundamental para la gente que digas, yo no puedo conmigo, pues busca ayuda. Tienes un montón de profesionales que te pueden ayudar, técnicas que te pueden ayudar a quitarte ese miedo para que tú comuniques desde el corazón, no desde la mente, sino lo que es desde tu esencia, que es, pues yo soy así. O sea, y lo comunicas y lo transmites de esa manera. E implica aceptar, ¿eh? Hombre, por Implica supuesto, aceptación. claro. También implica que aunque nos trabajemos mucho, eso me ocurre muchas veces con clientes, ¿no? Que están en su proceso y dicen, y yo sabiendo esto, ¿cómo no lo he aplicado, no? O yo en este momento, ¿por qué se me escapó? Bueno, porque no somos perfectos y nos equivocamos. Entonces, lo bueno es que te has dado cuenta. Y muchas veces incluso no eres consciente de que te has comunicado. El otro día me pasaba con un cliente que está en una situación muy complicada. Fatal, fatal, lo gestioné, me equivoqué, fatal. Y me lo va relatando y digo, perdona, ¿en qué te has equivocado? O sea, ¿dónde ves tú el error? Además, viniendo donde vienes, ¿dónde ves tú el error? Y es verdad que luego de repente dices, es verdad, pues lo he hecho mejor de lo que me imaginaba, ¿no? Entonces tenemos un juez interno que muchas veces es muy duro con nosotros y que por un lado está esa parte de yo no quiero aceptar mi esencia y tu esencia eres tú y te hace único. Y según tu esencia te vas a comunicar con el resto y siempre hay cosas que mejorar, pero hay una parte tuya, pues las personas que somos muy extrovertidas, pues porque no nos hacen las manos a la hora de comunicar, porque nos han matado. A mí me cortan las manos, digo, ¿y ahora con qué comunico yo ahora mismo? Porque las personas extrovertidas gesticulamos mucho más, o Sí. a la hora de hablar somos mucho más rápidos, o a la hora incluso de nuestra presencia también, ¿no? Nuestra apariencia es diferente a una persona que a lo mejor es más tímida o más introvertida. Entonces, tenemos que aceptar esa parte. Y tenemos que aceptar que cada uno tiene su esencia y que son todas fantásticas y maravillosas. Y luego entender que a pesar de eso me puedo equivocar y que no pasa nada, ¿no? Que lo importante es darme cuenta. Yo, fíjate, hace unos meses ya acudí a un evento de una fundación que, bueno, pues que hacía una presentación de un proyecto muy bonito, relacionado con la música y con gente joven e incorporada en la escuela y demás. La persona que presentaba el evento era una chica joven, súper preparada, musicalmente tenía un carrerón, no sé,
tenía la carrera de música, tocaba no sé cuántos instrumentos, y era la encargada de hacer la presentación a los que allí asistíamos de este proyecto súper bonito. Me pasé una presentación con un sufrimiento que si llega a ser mi hija, al final cogí le doy un beso en la frente y además alabándole porque era la primera vez que lo hacía y es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando comunicamos eso que te decía yo del Club de la Comedia y abandonamos nuestra esencia, abandonamos quienes somos y queremos ser otra persona que no somos y que no nos corresponde. Entonces, la persona que le preparó para este momento, le preparó desde un impacto en el tono de voz, en el mensaje, en que se sintiera con mucha fuerza, en que transmitiera muy bien, pero adoptó un personaje que no era ella. Claro, los que estábamos ahí sentados, yo sabía comunicación no verbal y había gente que me acompañaba que no tenía ni idea. Y decían, espérate, ¿qué está pasando aquí? Porque estaba muy impostada, estaba muy exagerada, no, como no era su esencia, estaba rígida en el escenario y no se movía correctamente por el espacio. Tenía unos tarjetones que muchas veces tienen un elemento de apoyo, te ayuda a relajarte, pero es que ya, vamos, los estaba medio arrancando. Incluso su estética no era la correcta, porque no te presentes con una chaqueta que te llega por aquí, por ejemplo, porque las personas van a fijar que la chaqueta te queda grande y mete un mensaje, pero es que además tú eres una chica joven porque te vas a poner 30 años encima, ¿no? Y una serie de cosas que claro, te das cuenta, lo ha hecho fenomenal porque es la primera vez que lo ha hecho, pero si la persona que le hubiera preparado le hubiera dicho, háblame tú desde tu esencia, desde lo que tú eres. Luego trabajaremos los nervios, el miedo escénico, todo lo que tú quieres. Pero tú conoces el proyecto. Eres una tía que sabes muchísimo de música, que conoces esta fundación. Háblame tú, hubiese llegado mucho más lejos de lo que llegó ese día. Y desde tu punto de vista, Cristina, entonces, para que la gente hable desde su esencia, ¿qué tendría que hacer? Primero conocerse, es lo que has dicho tú. O sea, el autoconocimiento es fundamental. Y en ese autoconocimiento es reconocer quién es. Y cada uno habla desde el lugar que es. Y no voy a copiar a nadie, no voy a impostar, no voy a ser un personaje. Voy a ser yo. ¿Por qué los actores, y además cuando ves las películas extranjeras en versión original cambia absolutamente toda la percepción, ¿no? Como me dicen muchas veces, oh, pero es que los actores también hacen que están llorando, que lloran y no está, y no son ellos, ¿no? No, no, es que ese actor se está colocando en ese personaje y en la esencia de ese personaje. Y desde esa esencia está transmitiendo. Entonces, yo me reconozco, me quiero y me acepto, fundamental, porque si no, mal vamos. Y desde ahí comunico cómo soy yo y quién soy yo. Y habrá gente que comunique con un dinamismo aquí y habrá otra persona que por su esencia comunique con este dinamismo. Si yo quiero estar aquí, teniendo una esencia aquí, aquí hay un vacío. Voy a impostar y no voy a llegar. Voy a parecer, pues eso, una persona que se ha preparado un monólogo estupendo, pero que no se lo está creyendo o no lo está transmitiendo desde donde está él, desde su lugar y desde su emoción. Y también es aceptar, oye, ese día yo emocionalmente cómo estoy y qué estoy transmitiendo y lo que quiero transmitir y cuál es mi mensaje, pero desde mi verdad, no queriendo aparentar nada, porque la audiencia lo capta, siempre. Absolutamente. Desde luego, ser tú mismo, yo creo que es lo, bueno, no es lo que te da coherencia y es lo que te hace sentir que vives tus valores, que aportas lo que puedes aportar, porque desde mi punto de vista solo puedes dar lo mejor de ti cuando estás tranquilo, cuando estás disfrutando, cuando estás siendo tú. ¿Cómo vas a dar tu talento si no te encuentras a gusto? No puedes darlo, ¿no? Por eso mucha gente, yo creo, en los trabajos, ya se habla del mundo médico. El mundo médico ahora tiene mucha presión desde estos últimos años y todo. Es difícil ser amable a veces cuando vas a toda velocidad, cuando comunicas muy rápido, no tienes tiempo para trabajar. Yo te conozco unos cuantos médicos que dicen es que nos falta tiempo para conocer al paciente, para poder. Claro. Entonces, al final,
cosificas al paciente, entonces ahí se pierde un poco esa comunicación más cálida, ¿no? Porque el médico tampoco puede dedicarle el tiempo ni puede ser el mismo muchas veces porque va como una moto. Entonces, es muy triste a veces este mundo cada vez más rápido donde no nos paramos a pensar, donde no nos paramos a recapacitar. Vamos como... Yo creo que es como que nos falta tiempo. O sea, es increíble. Nos hemos metido en una dinámica de correr. O sea, que la mente va a unas velocidades. Por eso me gusta tanto Galicia y el pueblo ahí donde yo voy. Ahí, que eso es como que hace ¡pum! Para abajo. Claro, absolutamente. Pero fíjate, el otro día me pasó hace ya unos meses una cosa muy curiosa con esto de la escucha activa, de la comunicación y de las prisas, ¿no? Que además hice un podcast precisamente hablando de la lectura activa, que es otra parte para comunicarnos. Vamos tan rápido y nos comunicamos tanto ahora mismo con los medios digitales y estamos perdiendo otro tipo de comunicación que leemos por encima. Y ese leemos por encima me lleva a confusiones y me lleva a no prestar atención y me hace más cómodo, porque yo sé que si luego te lo voy a preguntar, tú me vas a volver a contestar. Entonces, ¿para qué voy a prestar atención a este mensaje? Entonces, me hacía mucha gracia y yo estaba ya un día desesperada, tirándome de los pelos, diciendo, bueno, y estaba organizando con mi marido una fiesta sorpresa a mi hijo que cumplía los 18 años. Entonces, claro, un momento importante, bonito, bueno, vamos a hacer una fiesta sorpresa con todos sus amigos y demás. Bueno, y creé un chat de adolescentes, todos adolescentes, ¿no? Con lo que implica también eso. Y dando todas las claves, diciendo absolutamente todo, por favor, no habléis, no, los móviles, los mensajes los veáis delante de él. Bueno, pues una serie de pautas para que nos enterara. ¿Tú sabes las veces que a mí me preguntaron qué día era, a qué hora había que estar y dónde era el lugar? Y ya un momento que dije, chicos, de verdad, no hay que sobreleer, hay que leer. Os lo he dicho, mi marido ya se desesperaba 200 veces. Digo, pero mirad, acabo de subir un podcast sobre la lectura activa, os invito a que lo escuchéis. Que decían, esta madre petarda. Y me decían, entonces, oye, muy bueno el podcast. Tal. Y digo, es que no os enteréis del nodo porque vais con 20.000 cosas, porque no dedicamos tiempo a comunicarnos. No le dedicamos tiempo porque hemos comprado un modo de vida que es no tengo tiempo. Y eso lo trasladamos a nuestras casas. ¿Y en qué afecta? Que hay menos comunicación con nuestros amigos, que hay menos comunicación con nuestra pareja, que hay menos comunicación con nuestros hijos y con nuestros padres. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Entonces, venga, lo rápido e importante y va a irte contando. Y a la vez que me están contando algo, yo estoy atendiendo otras cosas, porque como además, sobre todo las mujeres nos hemos creído que somos multitarea, pues entonces yo puedo hacer 20.000 cosas a la vez, ¿no? No sé si vino mal, pero las hago todas a la vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo soy capaz, tú no, tu hombre no, pero yo soy mujer, te hago 7 cosas a la vez y no me entero ni del nodo porque no puedo. Entonces, todas esas o sea, como tú decías al principio, la intención, por supuesto la intención, darme tiempo y querer escuchar al otro y comunicarme con el otro en toda su esencia. Fíjate, de hecho, uno de los mayores regalos que podemos hacer siendo conscientes a otra persona con la que estamos hablando y que a veces no lo hacemos y que yo me he puesto el ejercicio, llevo tiempo conscientemente haciéndolo porque yo antes a veces no lo hacía, era dar el 100% de atención a esa persona que te está viendo. O sea, si estoy haciendo algo en el ordenador y es importante, digo, es importante, estoy haciendo esto, termino y puedo dedicarte toda la atención. O sea, creo que es el mayor regalo y luego a nosotros nos gusta que también nos den ese regalo, que es que nos atiendan cuando nosotros, pero es lo que tú has dicho, esa necesidad de estar a 20 cosas porque el animalillo le encanta todo lo que llama la atención, todo lo que te puede dar recompensa rápida. Y claro, ¿qué pasa? Que hay gente que se aburre escuchando a la otra persona, se aburre. Hay gente que va tan rápida, yo tengo algunos clientes, es que mi mente va tan rápida que cuando estoy hablando con alguien que me da vueltas, yo que soy de los que va al grano directamente, entonces en cuanto hay alguien que me habla un poco, no puedo, o sea, me aburro, tengo la sensación de estar perdiendo el tiempo y entonces quiero escapar, le intento cortar y cortar cuanto antes, porque ya se han acostumbrado
a esa velocidad tan grande que no escuchan, o sea, no son capaces de procesar, de intentar entender, aunque esa persona tarde un poquito más o tal, en vez de ayudarle, se ponen de los nervios. Es Sí. increíble. Es un poco el Sicilia 1853, ¿no? O sea, es decir, muchas veces te habla la gente, a mí me pasa mucho con mi madre que le digo, mamá, al grano. Porque es verdad que, y las mujeres tenemos esa tendencia también de yo te cuento algo, pero te cuento todos los detalles que engloban la Yo soy historia. un Pero tú poco qué me has mujer venido a en contar. eso. Tú eres un poco mujer en esto. Entonces, y la historia es, pero tú, ¿qué me quieres contar? ¿Qué me quieres contar? ¿Que el sábado necesitas no sé qué o que el domingo no te... Vale, no necesito que me hables de los ancestros, de los ancestros, de los ancestros para ir al grano, ¿no? Entonces, Es es verdad poner en que situación. Eso se llama poner en hay situación. veces demasiado adornadas. A veces hay elementos que no... O sea, en un árbol de Navidad, ¿para qué vas a tener 56 bolas y con 32 queda muy mono? Pues esto es exactamente igual. ¿Para qué quieres tanto, no? A veces que el menos es más, en el amplio sentido de la palabra. Pero es verdad que al final no deja de ser una necesidad de, tengo prisa, cuéntame lo que quieras, pero cuéntamelo ya, porque es que no te voy a escuchar si no. Y entonces Claro, pero nos ahí yo creo perdemos que... esencias que nuestros abuelos, por ejemplo, que iban con otros tiempos, esas tertulias que se producían en los Exacto. sitios pequeños, que salían fuera o después de cenar a los patios en los pueblos y hablaban y eran tertulias porque no había mayor distracción y podían durar horas, eso se ha perdido. Absolutamente. Entonces la comunicación pierde ahí y pierde el que yo me manejo con una tecnología y perdona, si yo te quiero decir algo que me parece importante, que es importante para mí, para ti o para los dos, con un mensaje de texto no se comunica. No se Mm. comunica porque me pierdo tu gestualidad, me pierdo tu tono de voz, me pierdo, no sé realmente el valor que le estás dando a cada palabra, una coma cambia muchísimo una frase. Entonces, nos hemos acostumbrado a escupir, como tú decías antes, ¿no? Vomitamos emociones y escupimos y escupimos. Y entonces te lo suelto y ahí te lo quedas tú la pelotita y luego ya la gestionarás. Y se ha perdido mucha comunicación en eso. Y nos seguimos empeñando en que es que me dijo tal cosa. Y al otro día me pasa con una amiga, es que me dijo, me mandó un mensaje. Y dije, te mando un mensaje. Los ingredientes que le estás poniendo tú son imaginarios porque no sabes cuál era el tono, cuál era el volumen, cuál era la emoción que había ahí, tú la intuyes, pero no la sabes, no estás viendo su corporalidad, con lo cual tú estás llegando a una conclusión que puedes acertar, pero que a lo mejor estás Mm. equivocada. De hecho, cada vez, muchas veces, aunque no hablas por teléfono, usas más el audio de WhatsApp, porque ahí por lo menos, aunque no tienes una comunicación directa, estás escuchando a la persona. Ya no es Mm. el texto que tú puedes, efectivamente, tu mente montar aquí una historia impresionante que no se corresponde. Entonces, yo creo que tenemos, tú lo has dicho, la velocidad, el animalillo en esto nos está ganando. El animalillo es Mm. tan perezoso, es tan vago, es tan comodón, busca el placer inmediato, es cortoplacista. Entonces, todo lo que claro, nos acostumbramos a un nivel de droga, de dopamina, de endorfinas, de premio, por decirlo así, que cuando eso no se cumple a la mínima, me agobio. Entonces, claro, quien sale es el animal que dice, yo dame placer, a mí dame placer, dame algo que me llame la atención, dame algo que, Mm. no me pongas nada que me aburra. La gente ya no se aburre, no tiene tiempo porque No enseguida coge el móvil. sabe aburrirse. No Ya sabe. en los momentos de aburrimiento pensábamos, deducíamos, se nos ocurrían ideas y ese tiempo desapareció desde que tenemos el móvil, porque ahora estás en Bueno, la pues cola perdió y todo el mundo creatividad, saca el claro, móvil. claro, se ha perdido Todo, creatividad. totalmente. Absolutamente, porque tú antes te aburrías en casa y tenías una cosa y una Exacto. pelota que lanzabas a la pared y al final algo salía de Sí, ahí, ¿no? Y simplemente el hecho de permitir aburrirte, sí. el simple hecho de permitírtelo y ahora no, porque eso, porque tenemos, como tú dices, tú vas a cualquier cola, cualquier sala de espera de un Está todo el hospital, mundo con... bueno, en las comidas y cenas que tú ves que cada uno está con su móvil. Vas a un espectáculo y todo el mundo está con el móvil continuamente. El otro día que fui yo a un concierto aquí en Madrid de Sabina, dije a una de las amigas que venían, luego me pasas tú los vídeos. Pero es que yo no sé si voy a volver
a ver a Sabina encima de un escenario, con lo cual quiero disfrutarlo. Y es verdad que ya al final es también a través de un móvil. Y la comunicación ha cambiado y también tenemos que aceptarla, pero nos estamos perdiendo una gran esencia. Y, y tenemos que entender también y saber, fíjate, los niños que son espontaneidad absoluta, que son los que manejan las emociones muchas veces para su propia finalidad, son las personas en las que podemos mirar para aprender más y observar más esa comunicación no verbal. Y darle el valor cuando no es sincera, cuando es impostada, cuando no es una emoción real y cuando la es. Y fijándote en ellos, en su cuerpo, en cómo gesticulan, en cuál es su expresión, sus microexpresiones en el rostro, aprenderíamos muchísimo. Porque además en muchos de ellos no existe, la maldad que existe es voy a patalear para conseguir algo, pero ya está. Oye, esto me viene a la cabeza que tenemos que hacer un directo de cómo se comunican las parejas. Y de cuando termines tu libro, me lo leeré, te entrevisto y hablamos es un tema que ya sabes que me encanta y me lo paso como un enano. Y hablamos de ese tema, de las parejas. ¿Sí? De comunicarte, del elemento del adivino, que es un elemento que funciona, o sea, todos damos por hecho que somos adivinos todos, o todos tienen que ser adivinos. El adivino ese, o lo metemos en una caja, o va a crear muchos conflictos. Y luego, sobre todo, lo principal es la ausencia de comunicación. Absoluta. Eso absoluta. O sea, una de las claves en una relación de pareja para que funcione, y hablaremos de esto, que te mandan el libro y a medias si te gusta, no te gusta, ¿qué opinas? Seguro que me gusta. Pero, bueno, a ver, pero es verdad que la base es la comunicación. La comunicación hacia mí y la comunicación hacia el otro. Es básico. Sí. Porque cuando me comunico ya desde un estado emocional y desde un enfado o desde una frustración o desde una tristeza que lo hago desde un lugar tan potente, tan secuestrado emocionalmente, que luego pues puedo llegar a decir cosas de las que me arrepiento. Para mí, has dado ahora mismo en el clavo con ese tema. No comunicamos hacia afuera porque nuestro diálogo interno es normalmente tan áspero en muchas ocasiones o en la gran parte de nuestra vida, que quién quiere, ¿cómo me voy a comunicar conmigo mismo? Prefiero estar fuera viendo Netflix o en la vida de los amigos o viendo otros programas antes de hablarme yo, porque me veo tan mal que no me quiero ni comunicar conmigo mismo. Entonces, claro, esa falta de comunicación interna que tienes, lo proyectas desesperadamente hacia la otra persona. Ahí está. Fíjate tú en tus retiros que haces con Benzopa. Sí. Ahí no te queda más remedio que escucharte, que estar contigo. Totalmente. Ahí no te queda otra. Pero fíjate, yo hilando más allá. ¿Qué interés? O sea, vosotros que estáis en silencio, no dejáis de comunicaros. En silencio. Bueno, ni nos miramos. O sea, tú pasas al lado de otra persona y ni le dices sola con los ojos, o sea, miras al suelo. ¿Sí? O sea, la idea es cero, estás comiendo y estás mirando tu plato. O sea, ni miras, tienes enfrente a otra persona y no miras a la otra persona. Porque entonces ya te estás comunicando y lo que quieres es estar contigo mismo. Vale. Y lo que aporta, aunque nos desviemos del tema, pero lo que aporta el estar en comunidad, ¿qué es? Si solamente me estoy comunicando conmigo. Es profundizar en ti. 7 días, en el caso que yo le organizo los retiros, son de 7 días. Estás meditando todo el día, estás en silencio, pero aplicas un silencio y una no comunicación, no solo verbal, sino también física. Por eso, a ver, yo soy el organizador, si hay un problema con la cama, que hay que ir a la farmacia, pues se me dice a mí. Y si hay un problema en la meditación, se le dice a Zopa. Pero tú no te relacionas con tus compañeros. O sea, porque la idea es que tú vayas para estar 100%, el 90 y tantos % contigo misma. O sea... Claro, entonces es mucho más complicado porque claro, tengo otra persona al lado. Claro. Estoy sin no tienes persona. que mirar. O sea, el reto es mucho más grande. Claro, ¿sabes lo que iba a hacer yo? Digo, te iba a decir, pues os mando mi guía de microexpresiones para que aprendáis las microexpresiones del otro, pues nos miréis a los ojos. Me has fastidiado. Mira, te puedo decir que hasta es increíble la mente, al igual que con las mascarillas, cuando conoces a una persona con mascarilla, tu mente imagina
Lo la bello, cara y normalmente es más guapa en tu imaginación lo bello que siempre, cuando siempre se lo la bello. quita. Pasa lo mismo en los retiros porque a lo mejor estás 7 días con una persona a tu lado meditando y en silencio, que no has hablado con ella, al otro también, y no has hablado, y te imaginas, tu mente imagina cómo será la voz de esa persona. O sea, hasta esos Ya, puntos de absurdos. O sea, llega, se cuestiona, ¿y cómo será la voz de mi compañero que tengo aquí? ¿Qué más te da? sí. Cuando llegues el último día, Bueno, ya la das es la parte curiosa del ser humano, ¿no? Y es verdad que siempre el cerebro tiende hacia lo bello, siempre. Entonces, igual que ha pasado con los presentadores de radio, que siempre nos los hemos imaginado guapísimos, altísimos y con unos cuerpos esculturales, y de repente te los has cruzado, o de telediarios, a veces se les ve hasta aquí, y te los cruzas en las calles y dices tú, pues no es como me lo imaginaba, tiene una voz más bonita que su físico, ocurre exactamente igual con todo. Y posiblemente cuando tú te preguntas, si se pregunta alguien cómo será la voz de la persona que tengo al lado, no te imaginas una voz ronca, fea, no te imaginas una persona que le cueste hablar, que tenga ciertos problemas de edición, tú te lo imaginas habitualmente todo das. bello. Pero ahí es Entonces, donde te das cuenta cómo la mente está fabricando todo el rato una realidad. Si no puede tener, vamos a decir así, la realidad, se la inventa, que es, sí, ahí está lo fuerte. Y encima te ahí crees eso está. que te has inventado, ese es el problema. Y eso pasa mucho con las relaciones, que te montas una paja mental aquí arriba que no Unas corresponde para películas, nada. ahí está, increíbles. Pues hablaremos de ese tema, te mandaré el libro y a la vuelta y otro día te vienes a hablar tú a mi canal. Yo encantado, ya sabes, y quiero, pues el libro cuando lo tengas me encantará leerlo y que lo debatamos aquí, Yo me lo he porque pasado bien, espero que aquel que se lo compre también se lo pase bien porque es hablar de situaciones muy cotidianas de nuestra relación de pareja, de nuestra vida en pareja a lo largo de la etapa vital, pero lo hemos hecho con cierto humor porque ¿no? Verlo desde una parte así como más cómica, ¿no? O hay que reírnos un reírse poco de también. nosotros, no tomarlo ya la tremenda, pero bueno, con cada capítulo, con el ejemplo de ciertas parejas que representan esa situación en la que todos nos hemos podido ver representados alguna vez. Así que bueno, eso quedará. Y luego ya te vendrás a mi canal también Pues cuando tú quieras. encantado. Y no quiero, antes de cerrar, recordar, séptimo libro, el último que sacó Cristina, Renuévate. Renuévate, me iba a salir lo que decimos siempre en coaching, reinvéntate. Ahí está. Y luego otra cosa, fíjate, hablando contigo, hablando de comunicación y de microexpresiones. Eh, He trabajado en una guía que a mí me parece que es muy chula, es muy dinámica, es muy didáctica y además hay ejercicios prácticos para entrenar el ojo con ese objetivo de empezar a conocer las microexpresiones del otro, o sea, qué está diciendo su rostro para mejorar esa comunicación, porque es la primera clave, o sea, es decir, voy a conocer tus microexpresiones para mejorarlo, que está en mi página web www.cristinasoyacoach.com, pero que las personas que están viendo el directo, si entran en la página web y se van a la tienda y verán microexpresiones, la guía práctica, y meten un código de promoción, y quería decirlo para que la gente nos esté viendo, tenga esa ventaja, si meten un código de promoción que se llama micro30, tiene un descuento Micro importante. Así que si 30. hay alguien que está interesado en, oye, empezar a saber cómo se siente el otro, entender por qué gesticula de una forma, estas microexpresiones, qué emoción significan para mejorar mi comunicación, la tienen ahí y Vale, la verdad es que es una guía que entonces está el cupón se llama Micro 30, todo junto. 30. Perfecto. Sí, todo junto, micro 30, 30 en número. Y entonces las personas que estén viendo este directo tendrán esa ventaja y podrán empezar a mejorar su comunicación un poco identificando, ¿no? Esas emociones en el otro, por qué se mueven los ojos de uno para otro, o qué me está diciendo, en qué canal trabaja la otra persona para hablarle al mismo canal, esas sonrisas son verdaderas o no. Bueno, esas cosillas que hacen Bueno, muy yo lo interesantes. del tema de los ojos para arriba, cariño, ayer dónde estuviste, de repente miras ahí hacia la derecha, hacia arriba, que estás fabricando un futuro. Cuidadito también, no sé si 100% funciona, a ver si la vamos a liar. Bueno, vamos a ver más cosas, ¿no? Si te dice tu mujer, te pregunta tu mujer que dónde estabas ayer, tú levantas los ojos, pero es que además tú llegaste ayer en unas condiciones complicadas y tú le dices que no, que venías de trabajar y tal, claro, hay Y, más y te elementos que estás, y te valorar. estás inventando un pasado porque estás ahí montando Ahí una está, historia, a lo ahí mejor ahí. está, ahí está. Vamos a ver qué ocurre.
eso puede ser un arma de destrucción masiva. Hay que tener cuidado. Hay que saber leer. Pero bueno, es verdad que como hay ejercicios prácticos se hace muy, muy dinámico y la verdad que bueno, pues es una iniciación, ¿no?, a la gente que empieza a averiguarlo. O sea, que yo creo Pues que... fenomenal. Pues muchas gracias. Y mira, si te parece, está en tu web. Cuando ahora dentro de 15, 20 minutos suba el directo, lo voy a Vale, lo poner en comparto. el comentario de este vídeo, lo de Vale. la promoción Micro 30 en tu web, Cristina Soria, Coach, Cristina Soria Coach o sí, cristinasoriacoach.com. cristinaseriacoach.com. Allí Perfecto. entiendo, tiene el apartado. Así que un placer hablar Igualmente, contigo. Cristina, siempre es un Cuídate placer, me mucho. encanta siempre estar contigo y lo dije al A mí principio, también. tú has sido para mí la primera en Instagram y siempre te Puedes llevaré en estrenar el corazón. conmigo. Fuiste tú el primer directo que tuve cuando en Bicho, que empezamos en Sí, abril, además ahí del está. 2020, fue contigo y eso, ya sabes que la primera vez nunca se olvida. Te dejó buena impresión, ¿no? Totalmente, fíjate dónde estoy ahora Un haciendo buen directos y de recuerdo. todo. Me marcaste para bien, me Es marcaste buen para bien y siempre recuerdo. Bueno, cuídate mucho, que se cuide mucho la familia. igualmente. Y muchas gracias a otras personas que han estado al otro lado y bueno, que espero que les hayamos aportado cosas interesantes. Ojalá, seguro que sí. Bueno, nos vemos como siempre. Bueno, muchas Cuídate. gracias a todos los que habéis estado en el Ahí directo. está. Y efectivamente, como dice Cristina, ojalá ya hayáis podido llevaros alguna cosita. Siempre es desde el amor, no desde el bicho. Ahí está. Ahí está. Bueno, cuidaros Cuidado. mucho. Chao, chao. 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 Gracias. Chao.